Nombre: Claudio Grossman Guiloff. Profesión: abogado de la Universidad de Chile, exdecano de la American University por 21 años, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y asesor de la Corte Penal Internacional. Es especialista en la academia y en organismos y tribunales internacionales. Su mayor connotación mediática ocurrió cuando fue agente de Chile en el caso contra Bolivia y cuando fue coagente en el caso contra Perú, ambos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Reconocimientos: fue condecorado con la medalla Color T. Butcher 2020 por sus aportes al desarrollo y la realización del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Litigación Compleja, de la estrategia a la práctica. Aprovecho de inmediato de recordarles que lo pueden escuchar por Spotify, también en Apple Podcast y en Amazon Music. Obviamente también lo pueden ver en YouTube, en las redes sociales de Colombara y también en su página web. Y ahora tenemos el honor de presentar a nuestro próximo invitado. Él es Claudio Grossman Guiloff y es de verdad un gusto, Claudio, tenerte con nosotros. Sé que vienes llegando de Rapa Nui. Así es. Entiendo que fuiste a un encuentro de líderes para conversar de temas medioambientales y cómo eso afecta también, a la población y eventualmente sus derechos humanos. ¿Qué te motivó a venir desde tan lejos? No, bueno, es una causa muy justa. Esto era específicamente sobre el tema del plástico. Mira, bastaría decir que en el año 50 se producían 50 millones de toneladas, ahora 415 millones, y en el año 2050 va a haber más plástico en los océanos que pescado, si no hacemos nada. Además, esto no es solo un tema exterior. Los plásticos vienen con componentes químicos que producen cáncer, problemas de reproducción, afectan las capacidades analíticas. O sea, esto es un desastre inmenso. A mí me invitaron porque soy miembro de la Comisión de Derecho Internacional y he trabajado en los temas de cambio climático y alzamiento del nivel del mar. Y específicamente para que conversara sobre qué posibilidades de acción jurídica hay. Una es un tratado sobre el plástico que se está negociando, pero los tratados de por sí no resuelven todas las cosas, pueden no ser ratificados y pueden no ser cumplidos. Y a veces no tienen normas que permitan la solución de disputas. Entonces, otras cosas que se pueden hacer. Yo sugerí la creación de una relatoría especial de la Organización de Estados Americanos para concientizar a la gente. Segundo, litigio nacional. Esto afecta a todos, no solo a la Isla de Pascua. O sea, hay que pensar el litigio como el que ocurrió con el tabaco, por ejemplo. Porque, como digo, el tema del plástico no es externo, no es de recoger basura, también eso es lo menor, es un síntoma. Y hay que buscar todo el ciclo, desde la extracción de los sólidos, de los fuels que permiten, los líquidos que permiten el plástico, fabricarlos, claro, el transporte, la producción, el uso, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar una estrategia general que tiene componentes de educación y tiene componentes jurídicos. Y lo jurídico es muy importante porque si no hay una regulación que tenga capacidad de ser cumplida y que sea real, no se va a lograr detener este fenómeno. ¿No te da de repente, que personal la pregunta, pero un poco como de angustia, ir de foro en foro, hablando de las problemáticas jurídicas del derecho internacional, los enormes desafíos con que se encuentra hoy, año 2024? Y si le sumamos además estos temas de contaminación, que como dices tú, no son temas que tengamos que mirar desde lejos, no es un problema estético, es un problema de supervivencia finalmente de las especies, entre ellas nosotros. Siento que a veces son tantas las preocupaciones, tantas, y a veces las soluciones aparecen como tan lejanas, tan, no sé, como un espejismo, ¿no? Al que nos vamos acercando, y en la medida que nos acercamos, lo hemos visto con el calentamiento global y cómo se van cumpliendo los plazos y va aumentando la temperatura. ¿No te genera una sensación como de angustia y como de a veces de estas enormes limitaciones que tiene el derecho? Sí, bueno, a ver, uno
uno a veces tiene la sensación de ser una plumita en el medio de la tempestad, como escribía un escritor latinoamericano, esta sensación de que el mundo es ancho y ajeno, uno no puede hacer nada. Pero yo no soy muy dado a la angustia, soy más dado a la acción, y no dándome las de que uno no tiene emociones, sentimientos, pero uno siempre piensa qué hay que hacer en relación a ciertas cosas. Y muchas cosas, y algunas se logran. Mire, cuando empezamos en la Organización de Estados Americanos, yo fui miembro y presidente de la Comisión Interamericana con el tema de la violencia doméstica, y después se llegó a un tratado, el Tratado de Belén de Pará, sobre violencia doméstica. Muchos decían, embajadores me decían a mí, yo puedo educar a mi pareja como yo lo estime conveniente, hay una distinción entre lo privado y lo público, etcétera, etcétera. Hoy día no lo pueden decir. Después, yo fui decano 22 años de una escuela en Estados Unidos, creada por dos mujeres, Ellen Spencer Massey y Emma Gillette, en un momento, en el año 1896, que había una decisión, incluso judicial, de que las mujeres no podían estudiar derecho porque carecían de las destrezas analíticas. Entonces, nada se habría logrado si no hay gente que no impulsa ciertas cosas. Yo fui abogado, además, por ejemplo, de la familia de Manfredo Ángel Velázquez, junto con Juan Méndez y José Miguel Vivanco, el primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y un caso que te marcó mucho. Claro, ese caso fuimos los abogados de la familia. En ese momento había decenas de miles de desaparecidos en la región, y los gobiernos decían, no hay desaparecidos, habían desaparecido los desaparecidos. Mentiras, se arrancaron, no pagaron impuestos, etc. Y ese caso, o sea, Manfredo Ángel tiene el triste honor de ser la primera persona reconocida con nombre y apellido. Y eso llevó a 2 tratados internacionales a que se incluyera el tema de las desapariciones en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ahora, todas estas cosas son ciertos avances que son importantes. Falta mucho más que hacer. Pero tenemos otra opción. O sea, lo que uno tiene que hacer es, desde su ámbito, buscar contribuir. No tenemos otra opción que hacer eso. Me gusta eso, la acción, y empezar esta conversación con algo que todos sabemos, pero que a veces nos olvidamos de ver el vaso. Siempre se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y la verdad es que si miramos el vaso medio lleno, está bastante bien medio lleno. Le quiero contar, yo tengo 2 hijas abogadas. Lo sé. 2 mujeres. 2 mujeres, sí. Y de hecho, mi relación a ese otro tema. Mire, cuando a mí me eligieron la Comisión Interamericana, llegué a la casa, mi hija tan chica, le digo, me eligieron en la comisión. Entonces dicen, ¿cuántas mujeres hay en la comisión? Ni una. Renuncia, me dijo. ¿En serio? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Volver a la comisión y proponer la creación de la Relatoría de la Mujer el año 1900. Para que las niñitas lo perdonaran. Para mantener, para mitigar el daño. Obvio. Y resulta que yo creo que he sido el único hombre que ha sido relator de la mujer. Mira. Porque siempre y ahí vimos temas como la legislación. Mire, había países en que la mujer violaba, si el violador ofrecía casarse, se limpiaba el crimen. O en todas partes los temas de custodia de los niños, administración de la sociedad conyugal, etcétera, etcétera. La pobreza se viste mujer. La mujer que se separa, le bajan los alimentos y los hombres aumentan su capacidad económica. Entonces, todos hicimos varios estudios, movilización, reuniones, Costa Rica, etcétera, etcétera. Eso fue importante para mantener mi credibilidad. En la casa, pero con todas las 3 mujeres con que vivía. Claro. Yo siempre digo que eran 3 mujeres y 2 hombres, pero se murió el perro, así que eso... Bueno. Estaba mirando tu trayectoria, o lo que alcancé a ver de tu vastísima trayectoria, y tú fuiste presidente de los alumnos secundarios mientras estabas en el colegio, luego te incorporaste al MAPU, fuiste presidente de la federación en tu universidad, o sea, estuviste metido desde muy chico en cuerpos intermedios, lo que da cuenta de tu interés por lo público desde bien chico. Sí, mire, yo fui
Yo soy producto de la educación pública chilena. Ujú. Yo fui al liceo número 1 de Hombre Eduardo Lagarra del Paraíso. Y me gusta poner el número, porque a veces escucho gente que, o sea, es bien interesante, permíteme una digresión. En Chile se hacen los currículum al revés, por ejemplo, que en Estados Unidos. Aquí parte la gente diciendo a qué colegio fue, primario, secundario, después dónde estudió. En Estados Unidos al revés. ¿Qué está haciendo ahora? Y de ahí para atrás. Las firmas de abogados no le ponen más de 20 segundos a un análisis de un currículum de aplicante. Porque si alguien dice, hoy estoy tratando tal y tal caso, no importa qué colegio primario o secundario Y fue. en realidad se Claro. pregunta. Entonces, y eso, como diría Weber, tiene que ver con una visión en que valores de origen o adscriptivos son más importantes que de mérito. Pero así que no, pero digo, todavía sigue esta cosa del colegio de número y dónde viene, etcétera, etcétera. Y tú muy orgulloso con tu número. Es mucho, porque yo estoy parado sobre los hombros de ese liceo. Ahora, tengo que reconocer que en esa época la educación pública era mucho mejor que lo que es ahora, y aunque eso implique, a pesar de los esfuerzos que se hacen, y yo soy partidario de la libertad de educación, pero tiene que haber una educación pública sólida, con valores importantes, y yo creo que no se ha llegado ahí, y creo que ha habido un deterioro. Lo es. Bueno, pero cuéntame de tu interés por lo público. ¿Por qué desde tan chico eres estos grupos intermedios siempre participando? No sé, mira, en el liceo tenía compañeros que tenían zapatos con hoyo. Algunos no tomaban desayuno. Y yo fui presidente del centro de alumnos del liceo y de la Federación de Estudiantes Secundarios del Paraíso, después secretario general de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile. Y la idea, o sea, yo planteé que tenían que darle desayuno a los niños del liceo. Y lo logramos. O sea, me motivó el tema de ver que gente tan inteligente o más de lo que era uno tenía menos oportunidad. Mi papá era médico, mi mamá profesora en la Universidad Católica. Entonces, yo tenía otro tipo de posibilidades. Eso me motivó. No fui el único, ya a veces aparece. No fui el único, pero eso me motivó. Y me interesaron los temas sociales desde esa época. Después fui presidente del Centro Alumno de la Escuela de Derecho 2 veces. También motivado por los temas sociales, la necesidad de una educación más completa, con clínicas jurídicas, con vinculación a los temas sociales en su conjunto. Cometimos muchos errores, o sea, cuando éramos, desde luego, así que no seamos, desde ese punto de vista, no quiero plantear que fue una situación ideal. Como muchos jóvenes, la falta de experiencia, dogmatismo y creer que uno sabía mucho más de lo que sabe. Pero la motivación social siempre estuvo presente en mí. Pero sin duda que si nos vamos cronológicamente hacia atrás, llegamos al gobierno de Allende donde tú, bien chico, tuviste una participación. ¿Le puedes contar a nuestros auditores? Sí, mira, yo fui jefe de gabinete de la Secretaría General de Gobierno cuando estaba Fernando Flores, yo era del MAPU, y Rodrigo Egaña había sido jefe de gabinete cuando estuve en Economía, y para decir como se dice el chileno, Rodrigo estaba bien cabreado de estar ahí de jefe de gabinete con Fernando Flores. Yo tenía 23 años. Quizás eso muestra cuán incompetente era, porque la experiencia sirve, esa experiencia. Sobre todo era las relaciones con el Parlamento, prensa, etcétera, etcétera. Y en un momento en que las relaciones con el Parlamento, con la prensa y con todo lo demás eran muy... Sí, mira, se había volado la cosa con el sur. Mira, yo no estacionaba el auto que tenían, que era un Fiat 600, en La Moneda para que no lo destruyeran los tanques. Calcula. Cuando uno mira para atrás, piensa, el auto era más importante que uno, pero fue un aprendizaje importante. Y yo tuve una suerte grande porque a mí me tocaba quedarme el lunes en la noche. Mira, una de mis responsabilidades
yo estaba a cargo de organizar la presencia política, porque el país está muy mal desde muchos puntos de vista y había agresiones, y resulta que ¿en qué consistía eso? Que se quedaba un grupo para poder notificar a los actores políticos, a los ministros. Una especie de turno, digamos. Claro, que hacía turno, pero yo estaba a cargo de eso. Y a mí me tocaba quedarme el sábado en la noche, el golpe fue el martes, y resulta que no llegaron los que tenían que estar el sábado en la noche. Yo iba a ir a ver al Paraíso a ver papá y mi señora también. Y resulta que entonces les dije, les toca a ustedes el lunes, porque yo me tuve que quedar el sábado. Y el golpe fue el martes en la mañana. Y yo me acuerdo que ya... perdón, ¿y toda esa gente murió? Casi todo. Me llamó como a las 4 de la mañana una niña Tormos, para decirme dónde está Fernando Flores. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, ándate a acostar, es la otra. Y después a las 6 de la mañana o algo así me llamó Carlos Portales y me dice, Claudio, ¿qué hace? ¿Quién? Le dije yo, ¿están haciendo huelga a los secundarios? No, hay un golpe, no me acuerdo la hora exacta. Y le dije a Irene, llena las tinas de agua, no sé por qué, que se cortara el agua. Y partimos con Carlos Portales, que me pasó a buscar a La Moneda. Llegamos a una local del Mapu, que queda a unas 5 cuadras de La Moneda, y ahí está Gamur y Concha, que era el jefe de del departamento de gobierno, digamos, era un médico. Y nos dicen, Claudio Flores nos está informando que pasa en La Moneda porque no se van para allá. Y partimos los dos caminando. Y resulta que un caballero que estaba por ahí decía, ¿a dónde va el cabro? Vamos a La Moneda. Imbécil, nos dice, ¿cómo se le ocurre? No pudimos entrar y nos fuimos a otra parte en que había unas 25 personas al Mapu, grupo de los 25 gritándole a los otros. Entonces, no había nada que hacer y yo le dije a Carlos, ¿sabes? Creo que tenemos que irnos, pues si no, ¿qué vamos a hacer aquí? Y de ahí me fui caminando a mi casa, que queda el Coronel, y no sé en realidad cómo llegué. Desde Pionor. No sé, se me borró en la cabeza. Hago esfuerzos por pensar, pero yo creo que me demoré unas 8 horas yendo de Intel en Intel, y se me borró en la cabeza. No me acuerdo cómo llegué. Tú fuiste más de 20 años decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, esta que tú contabas que fue abierta por 2 mujeres que casualmente parece que sí tenían las capacidades que se les negaban en esa época. Quiero preguntarte por esa experiencia, por tu experiencia ya de profe, y cómo contrastarías tú la enseñanza del derecho en los Estados Unidos versus lo que a ti te tocó en Países Bajos y lo que ves acá, en nuestro país. Bueno, yo me doctoré en Derecho en los Países Bajos, en Holanda, y era profesor en Holanda. Y fui a Estados Unidos con una, como Fulbright, visitante. Claro, yo tenía mi sabática, combiné con eso, podía ir a cualquier escuela, pero me atrajo la Escuela de Derecho esa porque su decano era una personalidad importante en el derecho internacional, justo había ido a Holanda, me convenció, y porque estaba en Washington. Además, en esa época yo todavía no podía volver a Chile. ¿Todavía no podías volver a Chile? No podía volver a Chile. Yo no pude volver a Chile por cerca de 14 años. Entonces, llegué a Estados Unidos, después de un tiempo me ofrecieron quedarme. Yo tenía un contrato de posición permanente en Holanda, pero me pareció interesante la sociedad norteamericana y con mucha accesibilidad de cosas para hacer. Y creé los problemas internacionales de esa escuela y fue un tiempo, un concurso y me eligieron decano. Solo en Washington hay como 7,000 exalumnos. Yo tengo exalumnos en muchas áreas de la actividad y me da eso mucho orgullo. Fuera de eso, creé programas de negocios, fortalecimiento de las clínicas jurídicas. La Escuela de Derecho de la American es la número 1 en Estados Unidos en clínicas jurídicas. Es la número 5ª en Derecho Internacional. Es reconocida, no me acuerdo el número, en propiedad intelectual, en derechos de la mujer.
entonces, y en un ambiente muy competitivo. Después desarrollé programas dirigidos a la diversidad, amplié el número de profesores a más de 50. Oye, y aparece diciendo yo. No, uno es parte de un grupo en que tienen las responsabilidades de dirección, etcétera, etcétera. Fuera de eso, me pareció que una escuela de Derecho tenía que ser un lugar para la discusión pluralista de los temas más importantes de su tiempo. ¿Y son nuestras escuelas de Derecho lugares de discusión pluralista? Le voy a decir una cosa, yo no me voy a poner aquí a criticar a los colegas de Chile, porque vengo de afuera, etcétera. Pero no voy a criticar. Lo que yo creo que hay muchos cambios y hay una intención de ampliar. Le quiero decir que yo hago clase en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pro bono. Yo fui elegido en la Comisión de Derecho Internacional, me pareció que hay que dar de vuelta y creé hace un tiempo atrás este programa que se seleccionan 7 estudiantes sobre los temas de la Comisión de Derecho Internacional, que van del medio ambiente a temas formalmente jurídicos, y ellos van conmigo un mes a Ginebra. Y como yo creo que no solo tienen que ir los que se pueden pagar el pasaje, con el decano de la Escuela de Derecho y gracias a él de la Universidad de Chile y el director del departamento, conseguimos recursos y van los seleccionados. Tengan las espaldas financieras o no. Claro, entonces, porque uno no puede decir tengo este programa, pero solo para los que vayan. También va un estudiante de la Universidad del Paraíso, porque yo vengo de esa zona y me parece importante tratar de ayudar. Entonces, hay avances, hay clínicas jurídicas, hay temas internacionales, y Ruiz Tagle le ha dado una dirección importante a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Ahora, diciendo eso, la formación jurídica norteamericana es diferente. ¿Por qué? Porque allá se entra, el medio de entrada a la Escuela de Derecho 25 años. Es después de 4 años de estudio. Yo siempre digo que uno está haciendo clases en Estados Unidos y los estudiantes están pensando, imagínense, 25 años, 30, 40 son ingenieros, por ciento, los otros han estudiado música, ballet, química, ciencia política, pagan además lo que es un problema, cerca de $50,000 al año en tuition, y están todos pensando que hay de malo en lo que uno dice. Aquí los estudiantes de 18 años dicen, ¿qué es lo que dijo profesor? Y repita para copiarlo tal cual. Claro, exacto. Entonces, pero no se trata tampoco de copiar modelos en otro sentido. Sí creo que el tema de enseñar a pensar y no a repetir es un tema en que ha habido avances, pero es importante seguir avanzando más. En las escuelas de derecho importantes, casi todas en Estados Unidos, cualquier pregunta que pueda ser respondida de memoria no se puede hacer. Yo no sé cómo será ahora, pero cuando yo estudié, había harta pregunta que podía ser respondida de memoria. Ya, tú eres abogado. Sí. Ya. Bueno, pero ha habido cambio y proceso, etcétera, en distintas escuelas. Quería preguntarte por el libro, si tuviste ocasión de mirarlo, y cómo ves que eso también, este approach, esta mirada a la litigación compleja, que probablemente va a ir siendo cada vez más así en la medida en que avance esta internacionalización, este libro puede ser una herramienta para los estudiantes y, ¿por qué no, para los abogados también? Mire, yo estoy de acuerdo y quiero hacer como se dice en inglés, un friendly amendment, una corrección amistosa. No debería ser es, porque es fundamental. Porque, por ejemplo, en el derecho internacional no tenemos un gobierno ni un parlamento. Entonces, los cambios de normas ocurren de una manera no centralizada y a través de distintas acciones. El tema de las desapariciones tuvo mucho que ver, en primer lugar, con las víctimas que no aceptaban esto, y eso inspiró ciertas cosas. El caso Manfredo Ángel Velázquez, por ejemplo. Después, pienso en tantos casos, los niños de la calle, Panel Blanca, casos en que yo he estado involucrado, más de 100, yo fui el presidente del
Comité contra la Tortura, los casos y las opiniones del comité relativos al abuso doméstico y la violación como tortura, y el abuso doméstico es un tratamiento inhumano, cruel o degradante, porque detrás de esto está el hecho, hay un propósito discriminatorio, alguien es superior físicamente y entonces intimida y agrede al que es menos. Entonces, todo eso son contribuciones y no son las únicas. O el litigio del medio ambiente, que ha logrado establecer esto del 1.5% del calentamiento global. Y eso, al mismo tiempo, en la relación con la comunidad científica, sirve también hacia los abogados. Hay un caso en Holanda, porque en que se estableció la vinculación entre el 1.5% y la protección al derecho de la vida. El no cumplir con esas fases que lleva agresiva al derecho a la vida. Entonces, la comunidad científica y la abogada. O sea, los abogados son una de las porciones. Bueno, ahora, en esa porción es que los abogados entonces están cada vez más obligados y constreñidos por los casos a vincularse con médicos, con meteorólogos, con historiadores. ¿Cómo se litiga o cómo se avanza? Porque no todo es a través de litigio, ¿no? Hay otras vías por las que el derecho se va construyendo, pero en este mundo complejo donde confluyen tantas profesiones, tantas miradas. Mira, en primer lugar, siempre hay que pensar crear grupos de gente y además destruir barreras artificiales. De ahí la importancia de que no haya una formación simplemente formalista del derecho. Yo te menciono el ejemplo de la vinculación del derecho a la vida con el cumplimiento de las normas relativas al calentamiento global. Los litigios del tabaco, el conocimiento científico del daño que produce el tabaco. Entonces, ahí hay una vinculación y relación. Y hay que siempre entender que los actores principales, o sea, esto se dice en inglés, y que el litigio tiene que ser victim-centered. O sea, darle el conocimiento y las opciones necesarias a las víctimas con el objeto de encauzar sus aspiraciones. De hecho, el rol del abogado siempre es dar consejo a actores públicos y privados de cómo actuar dentro de cierta estructura y normas para lograr objetivos. Y esto no solo tiene un impacto en relación a las víctimas, sino en canalización de los temas para crear un orden jurídico. Porque, mira, cuando fue el caso Manfredo Ángel Velázquez, nosotros teníamos el temor que los familiares se deshacieran, podíamos perder el caso. Y muchas veces, imagínate la emoción en todo el proceso. Pero estaban tremendamente calmados. Mira. Y después nos enteramos por qué. Porque uno podía perder el caso por un tecnicismo. Pero ellos nos dijeron, es primera vez que estamos ante una corte de jueces independientes. Porque en Honduras se habían reído de ellos. Y esto restablece nuestra confianza en el Estado de Derecho. Entonces, también el canalizar las cosas a través de instituciones y mecanismos tiene un efecto importante. ¿Y por qué es importante esto de un orden jurídico de Estado de Derecho? Porque hay otras maneras de resolver los problemas, que es con la fuerza o con mis concepciones de justicia frente a las tuyas y de otros. Y nadie duda en la justicia de su causa. Entonces terminamos todos agarrados de las mechas o disparando. Entonces, de ahí la importancia de un orden jurídico. Y la importancia de saber que hay límites a lo que uno puede ser también. O sea, el derecho, hay un compromiso de utilizar las formas de transformación que son permitidas. No importa la justicia de una causa. Si si hay las posibilidades de recurrir a la transformación jurídica, la justicia de una causa en la que nadie duda termina un desastre si se recurre a medios extrajurídicos. Bueno, hablemos de medios extrajurídicos, o más bien de no haber recurrido a medios extrajurídicos, estoy pensando en Chile, y sus diferendos con los vecinos, ¿no? Pensando en el caso más emblemático, que además se te vincula con tu nombre, es imposible disasociarlo del tema con Bolivia en La Haya, ¿no? Desde el punto de vista, de nuevo, de la litigación compleja y de la confluencia de abogados, geógrafos, historiadores,
probablemente me quedo corta en las especialidades. ¿Cómo se maneja, Claudio, un litigio de esa envergadura cuando además, si hablamos de este concepto de victim-centered, bueno, aquí no sé si se puede hablar de victim en ese sentido tradicional, pero cuando el cliente es ni más ni menos que el Estado de Chile, un país del que tú eres nacional y que además, a pesar de lo mal que te trató en una época, es evidente que le tienes mucho cariño. Vuelves de Chile, hablas de Chile, se notan como pronuncias incluso Valparaíso, quinta región. Y entonces, ¿Cómo es estar a la cabeza de todos esos profesionales con, como digo, este cliente que es ni más ni menos que el Estado? Y también de los egos, porque acá hay mucha abogada importante. ¿Cómo opera? Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, en primer lugar te quiero decir que como decano de la escuela, yo creé programas hacia Chile. Han pasado por aquí más de 1.000 abogados norteamericanos, programas de verano se llamaba, que era un programa mágico, porque era el único programa de verano en Estados Unidos en invierno. Nos faltó el gringo que llegó con un t-shirt, porque era el programa de verano. Y eso fue con la Universidad de Chile y la Diego Portal, sobre comercio internacional, Tratado de Libre Comercio y los procesos de transformación y de transición a la democracia en Chile. Así que yo nunca he cortado por esto. Chile ha sido central en mi vida y sigue siendo. Ahora, lo primero que a mí se me planteó, o sea, cuando me llamaron, yo había participado en el caso Perú como principal advocate, se dice en inglés, ¿no? Era uno de los advocates. Y después estaba en el caso Chile-Bolivia, pero renunció José Miguel Insulza y me llamó en esa época el gobierno yo renuncié a la decanatura en la Escuela de Derecho de la American University. A propósito de tratamiento. Mira, yo ya había estado 21 años más 8 años antes. Yo pensé y había terminado de construir un edificio. Te llaman por teléfono un día a tu celular, aló, sí. Hola, habla Chile, necesitamos... Sí. Heraldo Muñoz. Me llama y me dice, oye, canciller, listo, Leo. Así que volví, o sea, yo estaba en una conferencia internacional y renuncié a la decanatura, pedí un año sabbatical. Siempre se hace en Estados Unidos cuando un decano se va, que se haya un año para que el nuevo tenga el espacio. Claro. No va a estar a la sombra. Y lo primero que me planteé fue la necesidad de unidad nacional. Unidad nacional no es unanimidad nacional, y la gente puede tener distintas visiones, pero era importante jurídicamente, además de ser un bien en sí mismo en ciertas cosas. Eso, porque uno de los argumentos de Bolivia era las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la OEA, y resulta que si un país está dividido se abren más espacios internacionales para la crítica. Cualquier grieta. Claro. De hecho, las 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos en relación a Bolivia y Chile se adoptaron en la época de Pinochet, cuando Chile estaba aislado en la OEA. En cuanto a un cambio, dejaron las resoluciones. Incluso fue la Asamblea General de la OEA en Bolivia, y los bolivianos trataron de mantener, no lo pudieron mantener. Entonces hay una relación también entre Estado de Derecho en Chile y su capacidad de contacto con la seguridad nacional. Entonces, lo primero fue lograr eso. Y no sobre la base de cuoteo, sino sobre la base de gente distinguida, pero de todos los sectores. Entonces, se ampliaron, yo amplié y puse equipos de todos los sectores. Y además, no solo por el objetivo estratégico, sino que siempre uno tiene que crear las posibilidades de discusión más amplia. Y uno de los temas que hay en Chile es que está a veces muy vinculado el honor a lo que dice alguien. Desde cómo me dijiste esto y lo otro, yo traté de crear un ambiente en que no está en riesgo del honor de nadie salir con cualquier idea. Claro, porque también tenía un bien en sí mismo, pero tenía un sentido utilitario. Y salieron todas las ideas. Después visitamos a las Fuerzas Armadas, al Parlamento, no sé cuántas veces fue la Cámara de Diputados, al Senado. Fuimos a la prensa, nos reunimos con la Corte Suprema, etc. Y una cosa muy importante para mí, 100% dedicación.
Yo había renunciado, me trasladé a Chile. Sí. Y estábamos así, claro, porque la responsabilidad es muy grande y es como obvio, ¿eh? Uno parece que tuviera que explicar, cuando lo explica le quita cosas. Es obvio que si uno es el abogado de Chile, tiene que estar pensando al desayuno, a la noche, dándose vuelta. Si tiene otros compromisos, no puede emplearse 100%. ¿Y tú sentiste que en algún momento hubo, no vamos a estar pelando frente a la cámara, ¿no es cierto? Sí. Pero en algún momento hubo choques de egos, porque bueno, todos tienen ideas, todos tienen una... Yo creo que creamos un muy buen ambiente, en que todos eran escuchados. Y desde luego, oye, uno aparece poniéndole nota a los otros. Todos tenemos ego, todos tenemos posiciones y apasionadamente, y la gente piensa, diablo, esta es la manera de defender a Chile y el otro está en contra, pero se pueden manejar. Y yo creo que uno de mis aportes, hay otras personas que lo pueden hacer también, y aparece uno hablando como el campeón de la cosa, pero uno de mis aportes, creo yo, fue el hecho que yo he estado en distintos países y fui decano en una escuela de Derecho. En Estados Unidos, si hay 100 profesores, 1.500 alumnos, 8.000 exalumnos solo en Washington. O sea, a mí me han demandado por las notas de los alumnos. ¿Verdad? Claro, todo va, claro, en una sociedad con más de 1 millón de abogados. Aquí alumnos. Entonces, y yo siempre digo, en Estados Unidos, aquí hay una posibilidad de anticipación de los temas más fáciles que en Estados Unidos. Porque cuando hay 100 profesores, hay 100 partidos políticos. En cambio, aquí, uno siempre dicen de qué parte, de izquierda, centro, derecha. Entonces uno como puede prever ciertas cosas. En cambio, en Estados Unidos, si hay 100 profesores, 100 que están tratando de maximizar su interés, porque es un país que tiene cosas muy interesantes y muy positivas, que producen cosas buenas y malas, una del individualismo. Entonces, esta capacidad de escuchar a todos, de ver las cosas. Ahora, yo no me voy a plantear aquí como alguien que no tiene emociones, y después todo vengo de aquí también, pero uno aprende, si tiene un objetivo, a mantenerse más calmado. Y no solo fue mi experiencia en Estados Unidos. Yo fui presidente del Comité contra la Tortura y fui presidente del año 2008 al 2015, y ahí teníamos países importantes. Cualquier cosa que uno habla o dice se lo come en vivo, lo mismo la Comisión Interamericana. Entonces, yo creo que sin falsa modestia, mi experiencia internacional ayudó al manejo de situaciones complejas. Sin duda. Entonces yo creo que esa es una contribución, y además una cosa genuina, porque esto aparece como una manipulación, uno está calmado. Nuestros colegas, los abogados que estaban en el grupo, gente muy inteligente, yo aprendí de ellos. Los historiadores, es una labor tremenda. Los agentes políticos nos dieron una libertad. Ahora, obvio, había mucho ruido en el sistema. Mire, una de las cosas que pasa no solo en Chile, sino en otras partes, en que todos opinan de todo. Yo soy doctor en Derecho en Holanda, hablo holandés, conozco mi predecesor como decano, juez de la Corte Internacional de Justicia. Tengo varios amigos en la Corte, entonces yo conozco la Corte. Y he estudiado años eso. Entonces, a veces veía como personas que no han leído una página de la Corte, opinaban que íbamos a perder el caso. Entre paréntesis, la mayoría del país creía que íbamos a perder el caso. Yo creo que no había nadie que creía que podíamos ganar el caso. Y sin embargo, yo tenía la confianza en función de mis conocimientos. Eso no quiere decir que no se podía perder, pero estaba más tranquilo. Uno de los temas era, por un ejemplo, esto de David versus Goliat, ¿no? Que los bolivianos hacen una campaña internacional. Por Dios, que hicieron campaña somos los malos, nos van a ganar en todas partes, ¿te acuerdas, no? Pero... Y yo sabía que eso no tenía, en este tipo de situación, un impacto. Eso no hace mella en los juegos. No, hay situaciones que pueden hacer mella, pero por eso me restringo a este caso. Sí. Ni Chile ni Bolivia son los países más importantes del mundo. Son para sus poblaciones. Para nosotros, Chile es el país más importante. Sí. Y eso no hay que limitarlo.
pero para el resto del mundo equivocadamente no son. No, tenemos que explicarle. Claro. Entonces, resulta que la gente creía que todo el mundo estaba vibrando con la causa boliviana, los bolivianos creían lo mismo. Que estaba el planeta entero. Somos un detalle de alguna manera. Y la estrategia ahí era una estrategia jurídica. Por ejemplo, a mí me pareció insólito que Evo Morales llegara a escuchar la sentencia. Y uno supone que a los jueces también les parece insólito, ¿verdad? Claro. Pero yo eso no creo que le hice cambiar de opinión, pero claro, cuando uno no sabe derecho, lo que hace es ver qué elementos están en la política, por ejemplo. Diablo, entonces que le cae mal, le cae bien. Pero los jueces tienen una capacidad en ciertas situaciones de razonar de otra manera. Eso no quiere decir que vengan de la luna y que haya situaciones en que no estén influidos políticamente. Pero era muy importante nuestra actitud de situar esto en el derecho internacional. Incluso aparecíamos en un momento, los bolivianos, con Evo Morales, con ministros de Relaciones Exteriores, y nosotros ahí hablando de por qué las legítimas expectativas no eran... Claro, una cosa muy jurídica y lo otro era con fuego artificial, prácticamente. Claro. Entonces, y ahora, yo no me río de la actitud de la gente, porque a la gente le importa. Miren, en Antofagasta, ¿cómo no les va a importar? Si estos no son territorios vacíos. Y si hubiéramos perdido el caso, habría sido tremendo, porque no son territorios vacíos. Entonces, uno sentía el peso de la responsabilidad histórica. ¿Cómo fue el minuto en que bueno, no es un minuto, porque se va leyendo el resultado y se demoraron? Yo me acuerdo haber estado transmitiendo en vivo y eran horas, ¿no? En que se leía el fallo. Claro. Pero yo me imagino que los que saben, más que uno, no necesitan escuchar el fallo completo para pispar cómo viene, ¿no? Sí. No, pero le advierto, yo tenía aquí agarrada la garganta. Ahí está la emoción. Ahí, claro. Pero por mi experiencia internacional y porque uno representa un país, una de cuyas tradiciones es la sobriedad. No tratar de andarle enseñando a nadie nada, buscar mantener eso ha sido una tradición chilena. Había que tener, perdóneme la expresión, cara de palo. Cara de póker. Claro, había que estar calmado, con seguridad, tampoco ponerse a gritar. No, claro, no era celebrar un gol. No, pero le cuento que no habría sido muy fácil hablar cuando terminó la cosa. Ahora, sobre saber qué pasa, le voy a decir, Bolivia tenía como 8 argumentos. Entonces, argumento 1 para afuera, argumento 2 para afuera. Mire, de hecho, si uno quiere conocer cuáles son las fuentes del derecho internacional, tiene que estudiar ese caso, porque Bolivia alegó todo, tratado implícito, explícito, declaraciones unilaterales, principios generales del derecho, todo. Entonces, si uno quiere saber, tiene que leer ese caso, leer ese caso. Y además alegó, y yo ya cuando había perdido Bolivia 7, ahí supe que habíamos ganado, porque la octava era la suma de todo, pero varias veces 0 es 0. Pero hasta la última, uno está con el alma en vilo, pensando, nos van a pegar con una decisión, con la resolución de la OEA. Era la última. Yo tuve, como ahora cuando estuve en el Comité Técnico Ambiciliar, me vine a ir a Chile, y estuve un año aquí. De partida la experiencia de estar aquí. De volver a tu casa. Claro. Y hay varias cosas interesantes, porque yo no puedo entrar 14 años aquí. Y de alguna manera el idioma había sido el idioma, sobre todo cuando viví en Holanda, siempre fue holandés e inglés. Entonces el idioma, mi señora es chilena, del chileno, por decir así, era el idioma de la casa. Entonces, cuando volví a Chile por primera vez, tenía una sensación rara, y la sensación era, creía que me estaban contando cosas íntimas o secretas en la tele o lo que fuera, porque no estaba acostumbrado a que el chileno era el idioma colectivo que se hablaba públicamente. Entiendo. Entonces tuve varias... Como lo doméstico, de repente se transforma en lo nacional. Pero me sentí que estaba muy bien aquí, que estaba en mi casa. Era una mezcla de todas las cosas, pero al mismo tiempo era como si no hubiera salido. Pero tenía esta sensación
de esa naturaleza. Y fue bien interesante e importante. Salí de Chile refugiado político, meses en la embajada de Holanda, salí al exterior. Con una mano por delante y una mano por atrás. Exactamente. Claro. Y resulta que mi país me pidió representarlo para defender su integridad. Hay manera de cerrar ese círculo, claro, ¿no? Claro. Y yo cometí muchos errores cuando joven, así que no reivindico que yo era de los buenos y los otros los malos. Todo este tipo de cosas y autocrítica y cuestiones, eso da para otra entrevista. Pero yo no tengo resentimiento hacia nadie. Pero me dio mucho orgullo poder representar a Chile. Muchísimo orgullo. Eso fue. También Chile me ha presentado antes del caso, así que no a la Comisión de Derecho, a la Comité contra la Tortura y a la Comisión Interamericana y a la Comisión de Derecho Internacional, y he tratado de defender bien al país. Mire, a mí me reeligieron en la Comisión de Derecho Internacional y saqué 174 votos de 193 países que votan la primera mayoría mundial. Y lo digo, de nuevo así, falsa modestia, pero lo digo porque también es un reconocimiento al apoyo que tuve de los gobiernos de Chile, que a mí me presentó Michelle Bachelet, después siguió el presidente de Piñera, los dos presidentes, y también hubo un reconocimiento al hecho que yo había aportado ahí, por eso me reeligieron en una cuestión muy competitiva. Ay, tengo tanta pregunta y tan poco tiempo. Una que me está dando vuelta hace rato y tiene que ver con tu padre médico, a quien fue una persona muy influyente en ti, a quien acompañaste además en innumerables ocasiones en los Cerros de Valparaíso, con su maletín negro, me lo imagino, ¿verdad? Tiene que haber sido así. Dicen siempre que los médicos tienen que aprender a poner una cierta barrera porque ver morir a alguien o ver a alguien padecer una enfermedad es un sufrimiento, aunque no se trate de un pariente, pero es un paciente con el que uno convive, y que por lo tanto una manera de mantenerse saludable, ¿no? Psíquicamente es una cierta barrera. Y pensaba en tu profesión, a propósito de ser parte de la Comisión contra la Tortura, y de cómo eso es también acercarse al sufrimiento, al padecimiento físico, por eso pensé en un padre médico, y al escuchar, ser testigo de horrores, ¿no? Y cómo, claro, la empatía y el alma y el corazón son parte del quehacer jurídico, sin duda, si uno es abogado con el corazón y con el cerebro, pero también debe haber una necesidad de alguna manera de poner un velo, de protegerse, porque la verdad es que las barbaridades que nos podemos infligir entre nosotros son tremendas. Sí, es cierto. Y no hay una receta única. Pero hay una cosa que siempre es fundamental. No aceptar la normalización de este tipo de conducta. Porque, mira, yo siempre me gusta recurrir a la literatura para iluminar cosas. Si tú ves, porque nos enseña, como dice Kundera, con aspectos escondidos de la realidad a través de la imaginación. Y está este libro de Vargas Llosa sobre la dictadura en Centroamérica, La fiesta del Chío, en que una persona le entrega a su hija menor para que la viole el dictador. ¿Ah? Y lo que a mí me sorprendió de eso es que aparecía como normal, era lo que tenía que hacer para recuperar la confianza. Y lo que yo he visto en el mundo, porque también cometí contra la tortura, yo fui a África, a distintas Asias y de América Latina, lo peor es la normalización de la brutalidad y resulta que eso no hay que aceptar. Y hay periodos en que eso ocurre, que las cosas aparecen como normales. Si corremos los límites. Entonces no está, como tú dices, claro, uno no es agradable estar en eso, pero al mismo tiempo tiene que tener muy claro que no hay que aceptar la normalización de ciertas conductas. Y te digo, mi papá influyó eso, y mi mamá también. Mi mamá era mujer de un médico, clase media, y decidió empezar a estudiar cuando yo tenía 9 años. Y nos llamó y nos dijo, yo quiero estudiar, los niños son egoístas,
desde luego le dijimos, por ningún motivo, eso estudió igual. Pues sí, Y pasó a ser profesora en la Universidad Católica de literatura, de inglés, escribió un pequeño libro sobre el teatro del absurdo. Entonces ella siempre tuvo una inquietud intelectual muy fuerte en Valparaíso. Para una persona que entienda, que te conozca poco y que no entienda lo grabado a fuego que está el derecho y la justicia en tu espíritu, podría considerar un absurdo que tú hayas sido el abogado de la familia Jaime Guzmán, siendo tú una víctima de la dictadura. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, sin ningún problema. Incluso a mí me parece obvio. Sí, a mí también, pero quizás a mucha gente no. Decir, y le pareció obvio a muchas otras personas. Yo no le pedí permiso a nadie para eso. Pero, por ejemplo, hablé con el senador Letelier, José Miguel Insulza, José Antonio Viragallo, gente de distintos lotes, todos, Juan Gabriel Valdés, desde luego, Elizalde, o sea, hay que defender a todos. Cuando hay un asesinato de un individuo, es como obvio, ¿no? O sea, es muy importante. Ahora entra uno a lo utilitario, como va a decir, conviene, pero es lo que yo creo. O sea, cuando alguien dice, diablo, ¿cómo puede defender a uno? Yo no estoy de acuerdo con él. Incluso yo era presidente del Centro de Derecho cuando él fue a hablar a la escuela, pero ya ahí lo conocí y en la escuela poco menos que querían lincharlo y yo estuve en contra de eso. Porque me parece que hay un solo lugar donde se pueden discutir las cosas bien, porque la empresa privada, que es necesaria, tiene otra función. Pero el gobierno tiene otra función. La universidad es donde hay que discutir las cosas, aunque no le guste a uno lo que diga. Pero hay que mantener eso. Entonces él me dijo muchas gracias en esa época. Pero yo no estaba de acuerdo con él. Pero esta idea de esperar a alguien cuando terminó de hacer clase y matarlo, además eso era una decisión política. Eso basta, pero una decisión política de tratar de interrumpir el proceso de toma de decisión. Raptar al hijo del dueño del Mercurio, asesinar a Jaime Guzmán, poner bomba en Valparaíso. El objeto era parar el proceso de transición y la experiencia de él. Pero eso ya es utilitario. O sea, esto de ir y matarlo. Ahora, no me parece bien. Y yo no le tengo que dar cuenta a nadie en las cosas que hago. He tomado casos, o sea, tengo que darle cuenta a mi conciencia. Está bien, pero claro, nadie... Yo he tomado casos, ahora tengo casos contra México, contra Panamá, de corrupción. Un caso Venezuela, Albán, que lo tiraron del 9º piso del servicio SEBIN. Dijeron que se había avanzado. Claro, que no, dijeron que se había suicidado. Una ventanitas de este porte, no le dan a la familia el cuerpo. Ni la autopsia. No, pues. Entonces, unos pueden decir estoy de acuerdo, no de acuerdo con el gobierno, pero lo que tienen que preocuparse más que nada es qué pienso yo de gente que lo que busca es instrumentalizar los derechos humanos para los temas que les conviene. Yo digo de la promoción de los derechos humanos. O sea, a mí me tienen más que nada, si quieren conversar conmigo, darme una explicación. ¿Por qué nos vamos a preguntar cuál es la política del torturado, del torturador, o del asesinado, o del que lo asesina? Bueno, eso está malo. Y es un caso que no se ha resuelto. Me parece mal que este caso no se haya resuelto como corresponde. Y esta idea de que fuimos objeto de gente, ¿no?, de violación, el participación, para eso están los instrumentos jurídicos, y cuando uno recurre a estas cosas logra males peores y deslegitima lo que son los derechos humanos. Me quedo con la sensación, Claudio, de que más que para un podcast, esto era para una película, un largometraje, una serie por entrega, porque la verdad es que hay episodios que son peliculescos, más allá de que, claro, son tu vida, ¿no? Y tu sentimiento, y tu exilio, tu desarraigo, tu experiencia prácticamente de muerte, cuando uno ve que otros murieron en el lugar en que uno debió estar. Así es que no me queda más que agradecerte por esta conversación que ha sido jurídica, ha sido una de las primeras cosas que nos dijiste. Yo también tengo emociones, bueno, se ha notado durante nuestra conversación,
Así que no me queda de verdad más que agradecerte, ha sido un enorme placer. No, por el contrario, muchas gracias. Quiero que quede claro que la importancia de participar en esto más no es ponerse como modelo ya, de ninguna manera, y si eso apareciera aquí equivocado. Lo que importa es esta iniciativa de lograr crear espacios en las escuelas de derecho para el litigio complejo y estratégico. Y esta iniciativa de Ciro Colombara y otros, el libro que se ha hecho, es una contribución importante en esa dirección, porque señala una posibilidad de acción frente a temas que aparecen muy lejanos y sin embargo podemos hacer algo. Si en el caso de Mercedes Morales no hay cambio de la legislación guatemalteca y se logró, sin la defensa de Chile en la comisión, en la Corte Internacional de Justicia, tampoco hay el establecimiento de la integridad territorial apoyada por el derecho. Y puedo seguir así, sin el caso Aguastingui sobre las poblaciones indígenas de Nicaragua, o los casos relativos a la violación como tortura, no se avanza. Eso no quiere decir que los abogados somos el protagonista central, pero somos importantes porque eso permite dar contenido obligatorio a ciertas cosas y un lugar para acción a quienes quieren impulsar estos valores. Gracias nuevamente. ¿Cómo se dice muchas gracias en holandés? Hartelijk bedankt. De nuevo, hartelijk bedankt. Bedankt. Bedankt quiere decir agradecido y hartelijk quiere decir de corazón. Bueno, y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Litigación Compleja, de la estrategia a la práctica. Como saben, pueden escucharlo en Spotify y en Apple Podcast, también en Amazon Music, pueden verlo en YouTube, junto a todas las redes sociales de Colombara y también en su página web. Hasta la próxima oportunidad.